Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento Brigadas de Emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de Positiva Educa, Comunica y Cultura Preventiva. Soy Diana Álvarez, los voy a estar acompañando durante esta sesión porque hoy no solamente venimos a escuchar información, venimos a entender mejor lo que hacemos y aprender de una forma clara y útil nueva información. Desde que iniciemos, quiero que respondan a la siguiente pregunta basados en su experiencia trabajando en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué creen ustedes que pasa más seguido en la seguridad y salud en el trabajo? ¿Adaptar la estrategia a la organización o intentar que la organización se adapte al sistema? Respóndanme en una palabra, aquí en el chat de preguntas las voy a estar leyendo. Recuerden estar súper participativos, les queremos estar leyendo. Esto nos sirve también para saber y retroalimentarnos de de los conocimientos que tenemos todos, porque eso sí que es súper importante. Respóndanme con una palabra, estrategia o sistema. Les voy a repetir la pregunta. ¿Qué creen que pasa más seguido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿Adaptar la estrategia a la organización o intentar que la organización se adapte? Cuéntenme ustedes por aquí en el chat de preguntas que les voy a estar leyendo. También cuéntenme desde qué ciudad se están conectando. Muchas veces en el inicio es donde empiezan las desconexiones, porque entender la organización y su contexto no es simplemente un requisito documental, es comprender cómo funciona realmente la empresa, su cultura, sus procesos, su operación, las personas y hasta las presiones que enfrentamos en el día a día. Porque muchas veces los sistemas de seguridad y salud en el trabajo fallan no solo porque estén mal diseñados, sino porque no conversan con la realidad de la organización. Por aquí Alexander Salinas nos dice la organización, el sistema. Paola Vadillo Mendoza nos dice también que la organización se adapte al sistema. Jesús Castro, tratar que la organización se adapte al sistema. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo comprender el contexto organizacional para construir estrategias más coherentes, aplicables y efectivas en la comunidad nacional de conocimiento en sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde veremos la sesión número 4, comprensión de la organización y su contexto ante la salud, ante la seguridad y salud en el trabajo, perdón, para entender mejor este tema. Para esto está con nosotros la doctora Hilda Yanis Velasco. Ella es abogada especialista en Derecho Constitucional y Laboral con maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad Externa de Colombia. Ella se desempeña como Compliance Officer y cuenta con formación en Comunicación Social con énfasis en organizacional, integrando el toque jurídico, la sostenibilidad y la comunicación en entornos corporativos. Doctora Hilda, gracias por estar aquí. De verdad es un gusto tenerte hoy con nosotros. Hola, hola, pero muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Qué alegría, qué privilegio me da la vida volver a encontrarme con ustedes en este espacio de formación en el cual vamos a conversar unos lineamientos básicos para comprender todo el contexto de la organización a partir de una norma fundamental, una norma bien importante como es la ISO 45001 en su versión 2018 con una enmienda de 2024. Esta sesión del día de hoy es la número 4 y tenemos planificada 8. Es decir, que estamos a mitad de camino y me encanta todo lo que hemos venido avanzando
conjuntamente. Ya saben que en el chat nos pueden dejar sus preguntas y finalizando este espacio les responderé algunas de ellas y espero que el tiempo hoy me dé para que podamos conversar y poder responderles las inquietudes. Bueno, para iniciar quisiera que reflexionáramos con relación a esta frase que me gusta mucho. Es del maestro Peter Drucker. Peter Drucker es el padre de la administración moderna. Falleció ya hace varios años, en el 2005, pero nos dejó todo lo relacionado con el management en administración, la gestión. Y él decía, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Puede parecer chistosa, pero tiene un gran sentido. Y lo que nos dice con esta frase es que mucho más allá de ser estrategas de papel, necesitamos ser estrategas de acción. Y en este sentido es cómo nos alineamos a los valores corporativos, a los objetivos, a la misionalidad, a la visión de una empresa, basándonos en una cultura organizacional. Nosotros no podríamos hablar de cultura preventiva si no tenemos como base y cimiento una cultura organizacional. Entonces, eso es uno de los propósitos de la acción educativa de hoy, que conversemos cómo el contexto de la organización se afecta a partir de toda la gestión que realizamos, a partir de cuestiones externas, cuestiones internas, factores internos y factores externos. Ojo porque lo que son las cuestiones y los factores son temas diferentes. Entonces, hoy los vamos a revisar y los vamos a compartir en 5 puntos fundamentalmente. Lo primero que vamos a hacer es, y les voy a explicar sobre la ISO 45001, el punto 4.1, comprensión de la organización y de su contexto. Y aquí quiero que revisemos cuál es el debe de ese requisito y desagreguemos palabras. La desagreguemos a partir de verbos rectores. Entonces, ahorita vamos a identificar unas palabras claves y seguramente vamos a comprender de una mejor manera qué quiere decir este requisito. Posterior a eso, vamos a revisar y analizar el contexto externo, el contexto interno y qué y quiénes son las partes interesadas. Las normas, por ejemplo, la ISO 45001 habla de partes interesadas. Responsabilidad social y sostenibilidad en la ISO 26000 lo habla desde stakeholders, pero partes interesadas, grupos de interés y stakeholders es realmente lo mismo, son sinónimos, pero aquí lo vamos a hablar de cómo nos lo menciona esta norma, la ISO 45001. Y los voy a llevar para que revisemos cómo podemos integrar el contexto y la naturaleza de la organización, a la cual nos invita la ISO 45001, que es una norma voluntaria certificable con el requisito legal o el decreto 1072 de 2015, que es obligatorio y es de índole legal, como les acabo de mencionar. Como objetivo de esta formación, me iré muy tranquila y feliz si logramos que, uno, ustedes comprendan esos elementos básicos del contexto interno y el contexto externo. ¿Cuáles son estos contextos y cuáles son los factores que los involucran? ¿Cuáles son los factores que los afectan? Y por último, me iré tranquila y feliz si entendemos cuáles son ese rol de las partes interesadas en este sistema de gestión. Quisiera decirles que habrán algunos elementos que se nos traslapen en esta comunidad de sistema de gestión con la comunidad de responsabilidad social y sostenibilidad, porque en la de sostenibilidad y responsabilidad social hablamos de contexto también, pero lo hablamos desde una triple cuenta: social, económica, ambiental, con una transversalidad que son las prácticas de gobernanza. Y aquí vamos a tomar algunos elementos de allí para poder comprender esos factores internos, externos y cómo nos podemos afectar mutuamente con las partes interesadas. Bueno, en esta primera imagen que les traigo, esta imagen es extractada
de la ISO 45001. La saqué de allí, del punto 0.4 específicamente. Y quiero partir de la siguiente pregunta para explicarlo. La pregunta es, ¿consideran ustedes que una empresa puede gestionar los riesgos reales y potenciales sin entender el entorno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen? ¿Ustedes realizarían un proyecto de inversión? ¿Le plantearían a la organización una mejora sin saber de dónde proviene la misma? Sin ni siquiera haberla diagnosticado, identificado o presupuestado. Entonces, una empresa no podría gestionar sus riesgos reales y potenciales sin conocer todo su entorno, su contexto político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y laboral. Entonces, lo primero que debemos identificar es dónde nos estamos moviendo, dónde estamos parados, quiénes son nuestros stakeholders, nuestros grupos de interés, cómo nuestra organización los puede afectar a ellos y ellos nos pueden afectar a nosotros. En esta imagen, que me parece que es relevante y que es interesante para el punto que les voy a explicar enseguida, el punto 4 nos habla del contexto de la organización, el 4.1 de las cuestiones internas y externas, el 4.2 versa de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas. Ojo porque aquí necesidades es una cosa, expectativas es otra. La fundamentación y la conceptualización es distinta. Entonces ya les voy a explicar por qué una es objetiva y la otra es subjetiva. En el punto 5 y en el centro de esta gráfica encontramos el liderazgo de la alta dirección y la participación de los trabajadores. En el punto 6 encontramos la planificación, el apoyo de la alta dirección y el control operacional, la evaluación del desempeño y la mejora continua. Y miren cómo el contexto de la organización, conocerlo y desarrollarlo, es transversal a todos estos otros requisitos de la misma norma. Entonces, la invitación es que primero diagnostiquemos. Hoy les tenemos de regalo 3 herramientas y a mí me encanta siempre en mis comunidades dejarles algo que sea útil para que lo puedan aplicar de manera sencilla. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior, en la sesión número 3, les dejamos una herramienta diagnóstica. Entonces, esa herramienta, si quieren repasarla, está en la biblioteca o repositorio de esta comunidad, donde vamos a encontrar a través de unas preguntas todo el análisis del contexto. Pero hoy les traemos otras 3. Una, para identificar la cultura preventiva de la organización. Recuerden que no podríamos hablar de cultura preventiva si no tenemos una base que es cultura organizacional. Entonces, les traigo una a partir de la escalera de Parker. Es una metáfora de una escalera de 5 pasos que tienen un contexto patológico, uno reactivo, uno calculista, el otro es proactivo y el otro generativo. Ya les voy a hablar de esto. La siguiente herramienta es un análisis, lo que comúnmente conocemos como análisis DOFA. Es más fácil comprenderlo así, DOFA: debilidad, oportunidad, fortaleza y amenaza. Pero yo prefiero organizarlo desde el FODA: fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Entonces, hay un cuadrito en Excel que se les va a dejar en el repositorio a través de un enlace de Google Drive para que puedan descargarla. Esta herramienta también trae todo el análisis contextual de un contexto nacional e internacional, porque no podríamos pensar a una empresa solamente desde lo local. Recordemos que estamos en un mundo globalizado y esta globalización nos lleva a pensar los mercados desde una externalidad, nos lleva a pensar el mercado también desde un aspecto internacional. Entonces ya les voy a explicar esto. Para continuar, me encantaría que juntos leyéramos con
como con mucha conciencia, soltando los distractores. Y aquí quiero aprovechar para invitarlos a que si están haciendo otra cosa, no sé, me están escuchando y a la vez están enviando un correo, o me están escuchando, pero a la vez están con el distractor más grande que tenemos, que es el celular, para que lo suelten un momento y se concentren aquí conmigo durante este espacio de formación que son aproximadamente 50 minutos y que me cuenten en el chat si les queda alguna pregunta de lo que vamos a conversar y lo que les voy a explicar. En el punto 4.1 de la ISO 45001 ya les voy a explicar lo de la enmienda. Ya voy a pasar a explicarles qué quieren decir estas letras AMD. Nos habla que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afecta su capacidad para alcanzar los resultados previstos de su sistema de gestión de SST. Quiero invitarlos a que cada vez que lean un requisito legal, un requisito normativo, un artículo o cualquier texto, primero identifiquen verbos rectores. Seguido de los verbos rectores, identifiquen palabras claves para que les quede mucho más fácil comprender el sentido del texto. En otras comunidades o en otras sesiones tal vez les he explicado, tal vez esto se los he explicado en la comunidad de investigación de accidentes, cómo debe uno interpretar las normas. Las normas se pueden interpretar de manera exegética o de manera hermenéutica. Exegética es literal, literalidad así tal cual nos la dice. Pero hermenéutica, que es la forma como yo prefiero interpretar las normas, es armonizando una norma con otra norma, armonizando los textos, entendiendo y desagregando cada palabra para comprender qué significa. Y quiero invitarlos también a que sean curiosos, que no se queden con dudas, que cada vez que no entiendan el significado de una palabra, se vayan al diccionario de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, para que puedan encontrar sinónimos de esa palabra. De esa manera es mucho más fácil la comprensión lectora. Entonces, aquí que encontramos cuántos verbos rectores estamos identificando. El primero es un determinar. Dice que determinar las cuestiones externas e internas. ¿Quién determina esas cuestiones? Lo determina la misma organización. La organización que es la que conoce el contexto de su actividad, cuál es su actividad económica, cuál es el objeto social de su compañía, cuáles son los mercados a los cuales le sirve, cuántos trabajadores tiene, entre otros. Primero, determinar. El segundo verbo rector es pertinente, la pertinencia. ¿Qué es lo pertinente? Lo pertinente es lo que nos atañe, lo que es para nosotros. La pertinencia es lo que realmente nos afecta. Pertinencia. Y nos habla de otro verbo rector. Nos dice que afectar su capacidad, afectar. En la afectación hay un impacto. El impacto puede ser doble, quiere decir, hay una materialidad de adentro, es decir, de la organización hacia los stakeholders o grupos de interés o partes interesadas, como ustedes decidan llamarlo, o de las partes interesadas a la organización. Entonces, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. Esas afectaciones, que aquí hay ese verbo rector que es importante, no siempre es negativo. Nosotros podemos afectar a los stakeholders de manera positiva. Cuando las empresas, por ejemplo, no sé, ofrecen trabajo digno y pagan un poco más del salario mínimo, validando lo que es justo de acuerdo a la formación y competencia de las personas que trabajan en la compañía. Cuando afectan positivamente el entorno del trabajador, por ejemplo, a su familia, entre otros. Afectación. Pero la afectación también puede ser negativa. Una afectación negativa puede ser cuando la empresa tiene un accidente grave, una fatalidad y hay una demanda. Eso es una afectación negativa porque puede impactar la reputación de la organización. Y nos habla de alcanzar los resultados, alcanzar.
cumplir el propósito, cumplir los objetivos corporativos, cumplir la planeación estratégica. Entonces, aquí quisiera que empezaran a tomar nota de las siguientes palabras que les voy a dar enseguida. Pero antes quiero también que nos concentremos en las formas verbales de ese requisito. Cuando ustedes en cualquier normativa, puede ser regulatoria, puede ser una norma técnica, un requisito legal, encuentren las siguientes palabras, deberían interpretarlas de la siguiente manera. Debe indica un requisito. Debe es imperativo. Debe es que sí o sí se debe cumplir. ¿Qué es un debe para la empresa? Un debe para la compañía. Pagar a tiempo la seguridad social de los trabajadores. Pagar de acuerdo al nivel de riesgo que está determinado por la ARL. Un debe para la compañía. Pagar los salarios de los trabajadores. Un debe de la compañía estructurar, establecer contratos de trabajo, dejarlos pactados de acuerdo a lo que nos establece el Código Sustantivo del Trabajo. Esos son debes. Debería indica una recomendación. ¿Qué debería hacer la empresa? Entonces la empresa debería certificarse en una norma de sostenibilidad. La empresa debería empezar a desarrollar e implementar controles operacionales para aportarle al disminuir el impacto del cambio climático. Debería son recomendaciones. Cuando hablamos de debes, que son requisitos, esto nos involucra acciones que pueden ser correctivas. El debería nos puede generar acciones preventivas. Y el puede es potestativo, indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. En el puede es una potestad. El artículo 56, eso solamente es a manera de ejemplo, el artículo 56 de la reforma laboral, que es la ley 2466 de 2025, establece una potestad para las empresas y dice que las empresas, dentro de sus políticas de bienestar, pueden permitir el acceso o el acompañamiento de los animales de compañía a los trabajadores, o sea, el ingreso de las mascotas, de perros y gatos. Eso es una potestad. Ahí no es obligatorio. ¿En qué momento esa potestad se puede volver un debe? Se puede volver un debe cuando ya es una obligación, cuando esa mascota es de apoyo emocional, terapéutico o es un animal de compañía, por ejemplo, para un trabajador que tiene una condición de discapacidad visual. En ese caso, de ser potestativo, se puede convertir en un debe. Bueno, muy bien. En ese mismo contexto, en esa misma revisión de la definición, quiero que vayan tomando nota de estas 5 palabras claves. Cuestiones externas, cuestiones internas, pertinencia, propósito y capacidad. Cuando hablamos de cuestiones externas, ya les voy a explicar cuáles son las cuestiones y cuáles son los factores. Lo mismo de internas, la pertinencia, que lo pertinente para la compañía. Por ejemplo, una norma que le es pertinente a una empresa de transporte no necesariamente le será pertinente a una empresa del sector farmacéutico, porque su actividad económica difiere. Por esa razón, los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo o cualquier otro sistema de gestión deben ser diseñados e implementados de acuerdo a la naturaleza de la misma, a la naturaleza de la organización y no debería ser un copy-paste de otros sistemas de otras empresas que no tienen nada que ver con la misionalidad de la empresa. Y en el tema de capacidad, lo hablamos en capacidad, por ejemplo, de recursos, infraestructura, capacidad logística, capacidad de su cadena de suministro, de su cadena de valor, entre otros aspectos. Ustedes están viendo acá que la norma nos habla de 3 palabritas, tres letras, A, M, D. ¿Qué significa esto? Entonces, de manera original,
La norma ISO 45001 fue generada en el año 2018, originalmente. Lo que sucede es que en el 2024 hubo una enmienda. La enmienda quiere decir que se agregó o se actualizó una partecita de la norma. No se actualizó toda, sino fue un pedacito de ella. ¿Y qué fue aquello que se actualizó? Se actualizó cambio climático. Se incluyeron aspectos de riesgos de cambio climático que las empresas deben identificar tanto en su matriz de peligros, de riesgos reales, potenciales, como identificarlo con sus partes interesadas. Entonces, vamos a entender aquí en este punto, en el 4.2, la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y las otras partes interesadas para pasar a contarles el tema de la enmienda, porque ese tema de la enmienda les puede estar generando a aquellas empresas que están certificadas bajo la norma ISO 45001 una gestión del cambio para actualizar lo que les sea pertinente. Esa gestión del cambio les puede estar generando también una acción preventiva. Ya les voy a explicar esto. Quiero pararme aquí en 4 conceptos fundamentales. ¿Qué es o quién es el trabajador? El trabajador, de acuerdo a la norma ISO 45001 en el punto 4.2, nos habla que es toda persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que está bajo el control de la organización. Cuando hablamos que un trabajo está bajo el control de la organización, estamos hablando de una subordinación. Un trabajador que está subordinado a una empresa es un trabajador que tiene un contrato de trabajo, que tiene un contrato laboral. En este sentido, el sistema de seguridad y salud en el trabajo habla de independientemente de su forma de contratación y de vinculación. Entonces, por ejemplo, un contratista es un trabajador de la persona de su empleador, o sea, ese contratista hace parte de su empleador. Ese empleador tiene la obligación de proveerle un trabajo adecuado, un trabajo digno, unas condiciones de trabajo gradualmente libre de riesgos laborales, entre otros. Ese contratista entonces está subordinado a su empleador y ese empleador de ese contratista también puede estar bajo el control del contratante. Por eso hablamos aquí que hay un control bajo el control de una organización. Y aquí, bajo el control de una organización, toma sentido también el tema de la solidaridad. No me quiero ir como en una temática que no compete, pero aquí solamente quiero hablarles, es un pedacito que bajo el control de la organización quiere decir que estamos sujetos a una responsabilidad solidaria frente a los daños que se causen a los trabajadores o a sus partes interesadas. ¿Qué es una parte interesada? Una parte interesada es una persona u organización. Cuando nos habla de persona, puede ser una persona natural. Organización puede ser también una persona, pero jurídica, que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad. Y aquí es donde les decía que la empresa, la organización, puede afectar a la parte interesada. No sé, a ver, pensemos un poquito cómo un contratante puede afectar a su contratista si no le paga las facturas a tiempo. Y si esas facturas que no le paga a tiempo evita que este contratista, que también es el empleador de su gente, no le pague el salario a su gente a tiempo. Entonces ahí empezamos a generar una afectación por no pago a tiempo de una factura. No sé, que no se le pague la seguridad social, que este contratista no pague la seguridad social a tiempo y que su trabajador no pueda acceder a la atención de salud que necesitaba para él o para sus beneficiarios, que pueden ser sus hijos. O cómo nos puede afectar un tercero a nosotros, a una empresa. Cómo puede existir también una afectación de doble vía, del tercero hacia la empresa. Ese tercero que no cumple una normativa de seguridad y salud en el trabajo, que
no le manda a hacer a su gente los exámenes médicos ocupacionales, ese contratista que no paga la seguridad social a tiempo y que, no sé, su trabajador se accidenta y hay una responsabilidad solidaria que debe cubrir el contratante. Entonces, la afectación puede ser de doble vía. ¿Qué son necesidades y qué son expectativas? Son dos conceptos diferentes. Las necesidades son requerimientos obligatorios o condiciones objetivas que deben cumplirse. Sí o sí deben cumplirse una necesidad. ¿Qué necesidad tenemos en una empresa? La necesidad de una empresa es producir. ¿Para qué? En la medida en que producimos, podemos vender el producto que se está generando. Si ese producto se vende, adquirimos, obtenemos, percibimos un recurso. Con ese recurso pagamos los salarios de los trabajadores. Entonces ahí hay algo, una necesidad básica, que el trabajador reciba su pago para que pueda mejorar su calidad de vida. Que el trabajador reciba sus elementos de protección personal, los adecuados, los que técnicamente de verdad le van a ayudar a disminuir el impacto de una lesión si hay un accidente. Entonces, la necesidad es objetiva y muchas de estas se pueden convertir en requisitos legales. Y las expectativas sí son subjetivas. Las expectativas son voluntarias y puede partir de un deseo. Entonces, por ejemplo, yo deseo que en mi empresa me cambie mi computador, porque siento que mi computador ya está viejito y si me dan un computador nuevo, pues bueno, me va a encantar, voy a estar más feliz, voy a estar más a gusto. Eso es una expectativa mía. Tengo la expectativa que me cambien mi silla para estar más, para estar más cómoda en mi puesto de trabajo. Tengo la expectativa que la empresa realice un día de la familia para poder compartir con mis seres queridos en esa actividad que programa la empresa. Aunque no es obligatorio, puede ser un deseo que sí podría mejorar, fortalecer la calidad de vida de los trabajadores. Partes interesadas. Entonces, el punto 4.2. Me disculpan porque todavía tengo ahí un rezaguito de tos. Bueno, el punto 4.2 de la ISO 45001 habla de partes interesadas, partes interesadas. Otras normas lo pueden hablar como stakeholders o como grupos de interés. Es lo mismo, las tres son sinónimos. Son nuestros terceros, esos terceros que en este contexto se los voy a explicar de la siguiente manera, con este gráfico. Quiero decirles que en la comunidad que tenemos de responsabilidad social y sostenibilidad, se lo vamos a explicar un poquito más a fondo, lo vamos a desagregar mejor y en la siguiente sesión de la comunidad que les cuento, les voy a dar una herramienta que nos va a permitir identificar esos grupos de interés, mapearlos, como yo digo, priorizarlos según los niveles, nivel 1, nivel 2. Eso ya lo van a entender en esa sesión y priorizar para conocer las necesidades y las expectativas de cada grupo de interés según quiénes son. Pero aquí se los voy a mencionar de la siguiente manera. Grupos de interés internos. Por ejemplo, los accionistas, los trabajadores, los socios. Estos son los grupos de interés primarios de mi contexto interno. Los grupos de interés de mi contexto secundario, que puede ser de mi entorno, son los clientes, los consumidores, proveedores, distribuidores, contratistas, subcontratistas, acreedores, competencia y grupo sindical, la asociación sindical. Ellos hacen parte de mi entorno. El grupo de interés externo. ¿Quiénes son quiénes son esos stakeholders externos que hacen parte de mi contexto externo? Entonces están las comunidades adyacentes a los proyectos que desarrolla la empresa o nuestros vecinos. El gobierno local, regional y nacional hace parte de ese contexto externo. Otras empresas
que pueden ser nuestra competencia, empresas que hacen lo mismo que nosotros hacemos o empresas que están interesadas también en los negocios que para generar de pronto algún tipo de alianza comercial. Los gremios sindicales hacen parte de ese contexto externo, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales, entre otras. Como les digo, esto lo vamos a comprender un poquito más en la sesión en el que vamos a mapear stakeholders en las comunidades de responsabilidad social y sostenibilidad. ¿Cuál es nuestro contexto organizacional, entorno interno? Entonces, lo primero, cultura organizacional. ¿Qué es eso de la cultura organizacional? La cultura organizacional son esos valores, valores y principios que la empresa tiene para desarrollar su misionalidad. Son esas creencias de la empresa, son esas políticas que la empresa ha generado para que van de alguna manera delineando los comportamientos de sus trabajadores. Esa cultura organizacional está delineada desde el ejemplo, o debe ser delineada desde el ejemplo. ¿Cómo se comporta la alta dirección? Un ejemplo súper básico. El gerente que llega, saluda a todos sus trabajadores y que facilita los diálogos. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo sigue tu hijo? ¿Qué consideras que es pertinente que podamos mejorar frente a esta situación? ¿Qué consideras que podemos hacer diferente para mejorar en esto o en aquello? Entonces, esa cultura organizacional que se permea a todos los trabajadores, a contrario a esa empresa que desde el señor vigilante lo recibe a uno súper bravo, mal geniado, que no saluda, que está regañando al visitante todo el tiempo. Entonces, son culturas organizacionales que se sienten, culturas organizacionales que van permeando el comportamiento de los trabajadores. Empresas, por ejemplo, que se preocupan por el trabajador de manera genuina, que se preocupan por darles un trabajo que, además de ser digno, le ayude a seguir construyendo sus sueños y sus metas. Entonces, ¿qué tipo de cultura organizacional tenemos en nuestra compañía? ¿Qué tipo de cultura organizacional tenemos en nuestra empresa? Ya les voy a hablar de cultura preventiva con una base y un cimiento de cultura organizacional. Nosotros no podríamos hablar de una cultura preventiva, generativa, si no tenemos el cimiento. Imaginen la construcción de una casa. ¿Qué necesita la casa para que las columnas no se caigan? Necesita cimientos fuertes y ese cimiento justamente es esa cultura organizacional. En ese entorno interno también validamos las necesidades y las expectativas de los trabajadores y eso lo podemos hacer aperturando diálogos sociales, recursos e infraestructura. Cuando yo les hablo de diálogo social, no necesariamente es el diálogo que uno desarrolla y genera con sus terceros, con sus contratistas, con sus proveedores, con sus distribuidores. El diálogo social también es el que generamos a través, por ejemplo, de focus group, de grupos focales con nuestros trabajadores para conocer qué piensan, cómo sienten la empresa, qué ideas de mejora nos pueden dar. Entonces, voy a compartirles, tal vez ustedes lo hayan visto, esta escalera. La metáfora es la escalera y la teoría, o bueno, es la escalera de Parker. Y esa escalera de Parker lo que nos enseña es que hay 5 niveles posibles en una empresa para generar cultura preventiva. ¿Ustedes en cuál están? Entonces se las voy a relatar y piensen en cuál de estas consideran que está su organización. Una cultura patológica. No nos preocupamos por la seguridad de los trabajadores. Consideramos que el trabajador es autónomo siempre de lo que tiene que hacer y le damos lo básico, básico legal y lo que podamos incumplir. Y esa frase de lo básico, básico legal y lo que podamos incumplir es algo que se me quedó en mi cabecita de hace muchos años que trabajaba para una compañía
y eso era lo que decía el gerente. Él fue el que me dejó clarísimo que es una cultura patológica en una empresa, que es una que es una empresa enferma. Decía, aquí lo básico, básico legal y lo que podamos incumplir, decía él, con mucho orgullo, además lo decía. Entonces, en esa cultura patológica, los accidentes son el pan del día. Se le culpa a la persona de seguridad y salud, al HSE, porque hay un accidente, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el HSE? Cuando no es esa persona la que tiene que estar pendiente ni supervisando todo el tiempo a alguien, porque no es el policía. Entonces, lo patológico es esa empresa que está enferma, esa empresa que esconde la realidad, esa empresa que tapa las cosas solamente por aparentar. Que cuando viene el cliente, ahí sí limpian la casa para mostrar lo bonito, pero en realidad en esta patológica la gente trabaja con miedo, la gente no es dignificada, a la gente le da pavor levantar la mano y preguntar porque es una empresa donde, por ejemplo, situaciones de acoso laboral o sexual son permanentes. Cultura reactiva es el segundo escalón. En la cultura reactiva nos ocupamos de la seguridad solo cuando ocurre un accidente. Y aquí quiero traer a colación, hace muchos años me gradué como profesional en salud ocupacional y me acuerdo muchísimo que mi profesor de seguridad industrial nos decía algo que se me quedó y es la forma como yo relaciono esta cultura reactiva. Él decía, desafortunadamente en Colombia, la seguridad se escribe con sangre. Es muy triste escucharlo, es muy triste pensar que aún hoy, 2026, hay empresas que solamente generan controles cuando ha habido un accidente, cuando ha habido una lesión. Entonces actuamos de manera reactiva, no actuamos antes del accidente. Entonces, ¿cuántas empresas de las que de pronto están acá o de las que conocemos solamente actúan y generan controles solamente cuando el daño ya está causado? El tercer escalón es la cultura calculadora. De estas conozco muchas empresas. Empresas que tienen un sistema de gestión muy bien estructurado, muy bien organizado, pero realmente, y bueno, voy a decirlo así de manera tal vez fría y un poquito brusca, pero es un sistema de papel. Un sistema para el que solamente se prepara para un auditor, un sistema que solo se prepara para dar una respuesta al Ministerio de Trabajo, o un sistema que solamente lo tenemos en papel porque debemos cumplir con el reporte de estándares mínimos. En esta calculadora tenemos mucha información, tenemos muchos indicadores, pero no pasa de ahí porque ni siquiera los analizamos, no hacemos nada con esos indicadores, solamente los tenemos en el papel para dar un cumplimiento. El cuarto escalón es la cultura proactiva y esta empieza a ser más chévere porque la organización se empieza a dar cuenta que sí vale la pena trabajar en seguridad, que si trabajamos en seguridad, podemos acceder a más clientes, a más mercados, podríamos disminuir la potencialidad del riesgo legal y de una demanda. Entonces, en la proactiva ya empezamos a mejorar un poco más y empezamos a prever los accidentes y las enfermedades y empezamos a trabajar en el antes, una cultura proactiva. Muchas empresas tal vez han venido moviéndose entre la cultura calculadora y la cultura proactiva, porque la cultura generativa es lo más top. La cultura generativa es el ideal. En la cultura generativa vivimos la seguridad, la respiramos desde el momento en que ingresamos a la compañía. El señor que, el señor que nos recibe vive la seguridad y así nos la refleja. El señor gerente, el señor gerente lidera con su ejemplo. Y en esta cultura generativa hay 4 competencias fundamentales que se las voy a explicar un poquito con más detenimiento en el siguiente slide, pero por ahora se las voy a mencionar. Hay una comunicación consciente, disciplina operacional,
trabajo colaborativo y conciencia del cuidado. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Entonces, disciplina operacional. Se establecen estándares e instrumentos procedimentales con ayuda directa de los trabajadores. Y aquí me parece que es chévere porque los trabajadores son partícipes de la construcción. No es solamente la persona de seguridad y salud sentado en un escritorio escribiendo documentos, es que los entregamos a los trabajadores, con ellos conjuntamente los construimos y el personal los siente propios y por eso los aplica. Disciplina operacional o disciplina operativa. Está el trabajo colaborativo, que es la otra competencia, y ese me gusta muchísimo porque el trabajo colaborativo es la evolución del trabajo en equipo, es la evolución. Trabajo en equipo es que tenemos un objetivo en común que todos debemos cumplir. El equipo tiene que cumplir un objetivo. Cada uno, desde su individualidad, le aporta ese objetivo desde lo que tiene que hacer. Pero el trabajo colaborativo impulsa al trabajador a partir de sus talentos, de sus habilidades. Entonces, debemos conocer también a la persona que sabemos cuál es su fortaleza. En mi caso, solamente les voy a poner un ejemplo personal para que a ustedes les quede más sencillo comprender lo que es el trabajo colaborativo. A mí, por favor, no me pongan a analizar números, porque me da mucha pereza. No me pongan a hacer estadísticas de nada, porque de verdad me pierden. No me gusta hacer estadísticas porque mi pensamiento no es tan numérico. Yo soy más de la parte humanística. Yo soy más de la parte social. A mí, por favor, pónganme a estructurar un taller experiencial. Pónganme a organizar un diálogo social. Pónganme a participar en una consulta previa, que eso lo hago súper bien porque esa es mi pasión, esa es mi formación, pero también es mi pasión. En este trabajo colaborativo hay un tema de solidaridad, de cooperación, enfocado a las, como les decía, las habilidades y fortalezas de las personas. Está la comunicación consciente. En esta comunicación consciente se busca sostener e impulsar una comunicación clara, transparente, incluyente y una comunicación asertiva. A mí me pueden decir lo que no estoy haciendo bien. Les voy a agradecer que me lo digan, pero ¿cómo me lo van a decir? Díganmelo de manera que yo me sienta mejor cuando me vaya de esa conversación, me voy mejor de lo que llegué. Y me van a decir la verdad, pero no van a no me van a, ¿cómo decirlo? No van a afectar mí, ni van a vulnerar ningún derecho mío, ningún derecho humano. No se va a vulnerar la dignidad de la persona. La conciencia del cuidado. En este se promueven comportamientos ejemplares en la protección de la vida, de la salud y de la integridad. Esta conciencia del cuidado es yo me cuido, pero también soy capaz de cuidarte. Y entre las dos partes nos vamos a cuidar, porque si una persona se lesiona es toda la organización. Entonces el ejemplo parte desde la alta dirección, parte desde la gerencia. En el contexto de la organización también tenemos el entorno externo o el contexto externo. En este lo que se busca es examinar el mercado, examinar la competencia, las tecnologías que vienen cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, en el tema de las tecnologías, lo que no sé qué ha pasado con la inteligencia artificial, esos cambios regulatorios que nos pueden afectar, los cambios económicos. Y en este quiero dejarles una mnemotecnia para que recordemos ese contexto organizacional desde nuestro entorno externo. Y es el PESTEL. PESTEL. ¿Qué es PESTEL? ¿Qué significa esta mnemotecnia? Entonces, podemos afectarnos, podemos vernos afectados por un contexto político, económico, sociocultural, tecnológico, ecológico y legal. Pero ¿cómo vamos a traducir esto que les estoy diciendo en una herramienta que sea práctica para todos? Se las voy a dejar como regalo el día de hoy. Ese regalo que les vamos a dejar va a quedar dispuesto porque seguramente
es alguna pregunta que me van a hacer. En el repositorio de la comunidad, el repositorio es la biblioteca, más o menos 8 días después de esta formación, de esta acción educativa, van a encontrar las memorias de esta formación y la herramienta. Entonces se las vamos a dejar de manera pública para que la puedan descargar de manera fácil. Esa herramienta tiene unas preguntas conducentes desde lo político, lo económico, lo social, lo laboral, lo tecnológico, etcétera, para que les quede mucho más fácil analizar ese contexto externo y ese contexto interno. Solamente un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Contéstenme sí o no. Si quieren, contéstenme en el chat. ¿Tu empresa cuenta con más de 100 trabajadores directos? Directos es que tienen contrato laboral. Si la respuesta es sí, eso es un cambio regulatorio. Ojo, si la respuesta es sí, te aplica el artículo 15, numeral 17 de la ley 2466 de 2025, que versa sobre la contratación de personas en condición de discapacidad. Listo, ya generaste para ello tu gestión del cambio, porque esto involucra plan de emergencias, temas de infraestructura, matriz de peligros, entre otros temas que son importantes. ¿Tu empresa está certificada en la ISO 45001? Sí, sí. Entonces debes saber que hay una enmienda, la enmienda número 1 que ya les contaba que quiere decir AMD, que quiere decir enmienda, que se actualizó un elemento bien importante que enseguida se los voy a explicar. Esa enmienda o ese cambio o eso que se agregó, eso que se actualizó, quedó publicado en febrero de 2024, pero fue corregida en agosto de 2024. Si la respuesta es sí, si están certificados en esto, entonces hay un cambio importante, te aplica gestión del cambio. El apartado 4.1 de la ISO 45001 nos habla que las organizaciones deben evaluar si el cambio climático es un factor externo pertinente que afecta el propósito, la dirección estratégica y la capacidad del sistema de gestión. Y nos dice también en el apartado 4.2, partes interesadas. Se debe determinar si las partes interesadas tienen requisitos específicos relacionados con cambio climático y el entorno laboral. Aquí debemos saber que el enfoque es preventivo. Enfoque preventivo porque los riesgos del cambio climático, por ejemplo, estrés por calor extremo, eventos meteorológicos severos o exposición a contaminantes, deben identificarse e integrarse en la gestión de riesgos laborales, es decir, en nuestra matriz de peligros. Algunos ejemplos porque aquí no están todos, pero algunos ejemplos de riesgos de cambio climático que podríamos tener en la organización. Por ejemplo, riesgos físicos, destrucción de infraestructura, interrupción del transporte, daños a instalaciones por huracanes, inundaciones, incendios, daños a cultivos por sequías. Estos riesgos físicos nos pueden impactar, por ejemplo, una gestión del transporte, una cadena de suministro. Entonces, ojo, porque esa identificación de riesgos que vienen y provienen del cambio climático pueden afectar el contexto de la organización desde lo interno o afectar la parte externa o el factor o el contexto externo. Las normas regulatorias y legales. Regulatorios, por ejemplo, nuevos impuestos, impuestos al carbono, normativas de eficiencia energética, estas que sean más estrictas, posibles sanciones por incumplimientos ambientales. Están los riesgos tecnológicos. Por ejemplo, ¿han escuchado lo de la obsolescencia programada de equipos tecnológicos? Aquí entra. Entonces, la obsolescencia de equipos, procesos tradicionales frente a alternativas más sostenibles, etcétera. Todo esto nos empieza a llevar a pensar en sostenibilidad desde lo económico, laboral, ambiental, con una trazabilidad de gobernanza. Eso es lo que llamamos triple cuenta. Los riesgos del mercado desde el cambio climático, cambios en los hábitos de consumo,
donde los clientes priorizan cada vez más a empresas que tienen prácticas ecológicas transparentes y sostenibles. Como todo esto que les acabo de compartir, y ya me queda poquito tiempo, podemos integrarlo a nuestro sistema de seguridad y salud con el decreto 1072 de 2015. Entonces, una de las herramientas que me encanta y que utilizo para tomar como una foto, yo lo llamo así, una foto de la cultura preventiva de la empresa, es este cuestionario nórdico de la cultura de seguridad, que es el NOSAC 50. No sé si ustedes lo hayan escuchado. Si no lo han escuchado, en la bibliografía les dejo el enlace para que puedan descargar el cuestionario que tiene 50 preguntas. Esas preguntas lo que nos evalúa son las percepciones, una percepción, las percepciones que tienen los trabajadores en estos 7 elementos o en estas 7 dimensiones. La dimensión número 1, prioridad, compromiso y competencia de la gestión de seguridad. El siguiente es empoderamiento de la seguridad, en la seguridad, justicia de seguridad en la seguridad gerencial. Esta justicia me parece chévere porque es todo el tema de cultura justa. Esto ahí hay una bibliografía bastante interesante para explorar qué es cultura justa. Compromiso de la seguridad con los trabajadores, prioridad de la seguridad y la no aceptación del riesgo, es el derecho que tienen los colaboradores, los trabajadores, a rehusarse con H intermedia, a realizar una tarea si ésta puede afectar su vida, su salud o su integridad. Comunicación de seguridad, aprendizaje, confianza de los trabajadores en la eficacia de los sistemas, del sistema de seguridad. Esas preguntas son formuladas de manera diferente para disminuir el porcentaje de error o el sesgo que de pronto tenemos frente a responder según el momento o el comportamiento o la situación emocional por la que estemos pasando. 2 herramientas que les vamos a dejar, entonces les vamos a dejar el enlace en la bibliografía para que accedan al cuestionario NOSAC, que pueden subirlo en una encuesta de Google Forms para validar esa percepción de los trabajadores en su contexto interno, que es el laboral. Y 2 adicionales. Una de ellas es la herramienta FODA o DOFA, pero yo prefiero llamarla FODA. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenazas. Entonces, en esta que les vamos a dejar en una basecita de Excel, hay un ejemplo diligenciado por procesos operacionales, gerencial, logística, mantenimiento, compras, suministros, entre otras. Cuestiones internas, cuestiones externas, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es un trabajo chévere que realicé cuando estaba cursando la maestría, entonces considero que puede ser útil para que ustedes lo adecúen a las necesidades de la organización. Y aquí va la herramienta número 2 que nos va a permitir identificar también cuestiones internas y externas. Uno, el análisis FODA, el otro, cuestiones internas y externas, pero validando también el contexto internacional. Ejemplo de esta que van a encontrar. Nombre de la organización, que es lo más básico, la actividad económica, marcas, productos, servicios, ubicación de la sede o de las sedes, ubicación, código SIU, y les estoy dejando, ustedes van a encontrar cuando empiecen a bajar en ese Excel los códigos SIU para que puedan ubicar mejor la actividad económica de la empresa cruzándolo con el certificado de representación legal. Los mercados servidos, mercados servidos es cuáles son esos mercados a donde llega, cuáles son como sus clientes reales y potenciales, el tamaño de la organización, entre otros. Entonces está la identificación de la empresa, identificación del sector, identificación, una calificación de desempeño, entre otros. Esta herramienta tiene un instructivo, entonces la pueden descargar y revisar. Y si llegan a tener alguna duda, algo complementario que me quieran consultar o preguntar, saben que en el primer slide está mi número de WhatsApp, me pueden escribir. Muchos de ustedes me consultan, me preguntan y pues en un tiempo
En el tiempo más rápido que pueda yo responderles, les responderé si tienen alguna inquietud. Les voy a dejar 4 recomendaciones y con estas 4 recomendaciones termino mi intervención y paso a revisar preguntas. Lo primero es evaluar todos los factores internos y externos que afecten o puedan afectar a la organización en cuanto a su propósito, dirección estratégica y capacidad para lograr los objetivos. Recuerda trascender tu sistema de gestión desde lo legal hacia lo sostenible. Ahorita lo que más vamos a buscar es sostenibilidad de la empresa, de la organización, para que se mantenga en el tiempo. No solamente sostenibilidad desde lo ambiental, como de pronto lo tenemos en la cabecita, es también en lo social y en lo económico, con transversalidad a todo el tema de gobernanza. Eso lo vamos a entender cuando se los explique y los invito a que me acompañen en la comunidad de responsabilidad social y sostenibilidad, que ahí lo explico más detalladamente. Entender la organización y el sistema de gestión como un sistema vivo que respira, que cambia, que aprende, que se adapta y que responde al entorno, a una realidad del entorno. Y quisiera también invitarlos a que cualquier mejora que vayamos a proponer parta desde la identificación de las fortalezas, de lo que ya está construido. Generalmente no tenemos por qué empezar de cero cuando ya hay una historia construida. Lo que podemos hacer es fortalecer los cimientos y seguir mejorando y avanzando. Aquí está la bibliografía. Les estoy dejando principalmente la guía NOSAC 50 con las preguntas para que las puedan montar en su Google Forms y hacer el ejercicio con sus trabajadores. Y ahí explica cómo es la forma de evaluación y de calificación de las preguntas, unas que son formuladas en forma positiva y otras negativas. Ahí nos da el estándar de cómo se califica para identificar en qué cultura está la empresa, cuál es el contexto interno de la cultura preventiva, de acuerdo a la escalera que les mostré, de la escalera de Parker. Y tenemos esta que es súper chévere, la de la ISO 45001, la enmienda. Recuerden que la enmienda número 1 que salió en 2024 está relacionado con los riesgos de cambio climático. Bueno, el tiempo me voló. Es que estos temas son muy chéveres, pero el tiempo pasa súper rápido. Voy a pasar a leerlos un momentito. Alcanzo a responder, yo creo que 3 preguntas nada más. Jorge Mesa. Jorge, ¿dónde nos dejas las herramientas? ¿Te acuerdas, querido Jorge, que les conté que hay un repositorio que es la biblioteca de la comunidad? Entonces ahí queda un enlace de Google Drive que podrás abrir y se descarga inmediatamente. No, no se los dejé con ningún tipo, no se los dejo con ningún tipo de como de limitante para que lo puedan descargar. La descargan y si tienen alguna inquietud de cómo se diligencia, me pueden preguntar, aunque eso siempre viene con algún instructivo, siempre les dejo estos instructivos. Marixa López, ¿me puedes, por favor, recordar la triple cuenta y cómo esta se relaciona con el sistema? Entonces, querida Marixa, pensemos el sistema de gestión trascendiendo lo de lo legal. O sea, el plan básico legal ya está cubierto. Yo estoy segura que desde hace muchísimos años las empresas han trabajado por cumplir sus estándares mínimos. Entonces, ahora nuestro reto es llevar a la empresa a través del blindaje jurídico que nos da el sistema de gestión, llevarlo a ser una empresa más competitiva hacia un mundo más globalizado a través de ese gerenciamiento que le damos al sistema de gestión, porque nosotros no solamente somos quienes lo diseñamos, lo administramos y lo gerenciamos. Y en este sentido, piénsenlo desde prácticas que nos lleve a un tema de gobernanza, ¿no? Cómo podemos aportarle en lo económico, en lo social, en lo ambiental, para que la empresa permanezca en el tiempo y tengamos prácticas de gobernanza adecuadas. Y eso nos conllevará a comportamiento ético, a prácticas de anticorrupción, entre otros. Se los explico más en la otra comunidad que les conté. Claudia Cortés, ¿cómo podemos convencer a un gerente
de la importancia de implementar el sistema de gestión más allá de lo legal. Pues mira, Claudia, yo creo que no se trata tanto de convencer a nadie, porque cada uno tiene un libre albedrío de las decisiones que quiera tomar, cada uno tiene una autonomía, pero siento que un gerente se convence, como tú dices, con resultados. Entonces, siento que el mejor resultado es tener un sistema de gestión estructurado, organizado, que busque pasar de lo patológico, ojalá dando los pasos, hacia la cultura generativa. Que de esa manera, si a la empresa le llegaran a interponer una reclamación legal, una demanda, podríamos buscar la exoneración de la culpa del empleador y de quienes lo representan cuando hemos actuado con debida diligencia y oportunidad en todo momento. Bueno, siento que hasta aquí creo que me dio el tiempo. Les agradezco un montón por haberme acompañado en este espacio. Recuerden que tenemos muchas otras comunidades y conmigo se encuentran en la comunidad de investigación de accidentes, de responsabilidad social y sostenibilidad y esta de sistemas de gestión. Les envío un fuerte abrazo, que terminen de tener un grandioso día y nos vemos en nuestra próxima acción educativa. Adiós, adiós. Muchísimas gracias, doctora Isla, por tu tiempo y por compartirnos tu conocimiento. Así es como llegamos al final de esta sesión. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso. No olviden que pueden acceder a estas y a muchísimas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación, y también encontrarán nuestros cursos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y de 20 horas totalmente actualizados para que los puedan realizar con nosotros. Les invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa, y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Educatem. Positiva, queremos que estés siempre al día con lo mejor en prevención, seguridad y salud en el trabajo. Por eso te invitamos a unirte a nuestro canal oficial de WhatsApp, donde encontrarás campañas, novedades y tips que te ayudarán a cuidar lo más importante, tu bienestar y el de todo tu equipo. Es muy fácil, simplemente debes escanear este código QR que aparece en pantalla. Les tenemos una invitación súper especial a las personas que están en el Quindío, en Armenia. Prepárense para vivir una experiencia única en el campamento Brigadas de Emergencia. Son 2 días de formación práctica, trabajo en equipo e integración para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias en un entorno campestre y sin ningún costo. La cita es este 21 y 22 de mayo en el Hotel Campestre Tacurrumbí de la Cruz Roja. Los cupos son limitados, así que no demoren en separar su cupo. Los invitamos también a unirse escaneando este link o siguiendo este código QR, perdón, o siguiendo el link que anteriormente publicamos en el chat. Muy bien, los dejamos con el siguiente video. Que tengan. Y te voy a contar un poco de lo vivido hoy aquí en el cuarto congreso, y es que en 5 diferentes salas nos basamos en el aprendizaje activo basado en proyectos. Aprendimos de expertos acerca de mentalidad, también de gestión de emociones, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no quiero ser yo la que le cuente, sino cada uno de ustedes que vieron esta experiencia nos van a contar qué aprendieron y qué vivieron en este cuarto congreso. Buenos días, mi nombre es Mayra Orozco, vengo de la empresa Cipro Colombia SAS. La experiencia ha sido para mí fabulosa, ha sido una experiencia de aprendizaje, porque a pesar de que en la empresa todo está muy bien implementado, de todo esto hemos aprendido mucho, a qué mejoras debemos de tener, cómo debemos de aprender a ser líderes, ¿sí? Ante todo, la diferencia entre jefe y líder, y que es muy importante. Y seguir adelante con todos estos tips, con todos estos conocimientos que hemos adquirido hoy para mejorar en nuestras empresas. Y por aquí me encuentro con una mujer maravillosa. Cuéntanos cómo te llamas. Hola, mi nombre es Safari Alzate Acosta.
soy psicóloga y vengo en nombre de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hemos pasado por 3 salones maravillosos, pero este salón número 2, donde hacemos un ejercicio de expresión de emociones, me parece genial porque es donde podemos tener la capacidad de entender que es desde nosotros mismos donde podemos construir el entorno, construir la cultura, pero a partir de nuestras actitudes. Nos hemos divertido tratando de personificar tanto emociones como la ira, como la rabia, pero también como la alegría, la empatía y cómo podemos contagiarnos a partir de esa expresión positiva de energía. Mi nombre es Felipe Calderón, soy el director de la Clínica Vita de La Dorada Caldas, clínica de mediana complejidad. Para mí la ARL positiva es una familia y siento que la clínica es parte de la familia, me siento acogido por la familia positiva. Siento que mis empleados, cuando los traigo a estos congresos, aprenden y llevan consigo mucha información que les sirve tanto a la institución como al resto de sus compañeros. Hoy en el 4º congreso me siento satisfecho del cambio que realizaron y realizar eso en una dinámica más individualizada y más personalizada por grupos. De este momento en el que estamos, creer que la seguridad basada en valores es una metodología diferente que va a tener un mayor impacto en nuestras clínicas y en nuestras instituciones, tiene un valor de peso que nos llevamos enormemente y me siento muy agradecido de verdad y creo que mis compañeros también lo están. Y estas fueron algunas de las experiencias y aprendizajes de este grandioso día. Por eso te invitamos a que no te pierdas los próximos congresos, que hagamos de la educación esa base sólida, que sigamos impactando, porque el futuro es humano.